estas charlas, estas conferencias y estos cursos, que como decimos por el momento de la pandemia, es lo mejor que podemos hacer para intercambiar y para estar todos en contacto. Ya la mayoría de ustedes me conocen, yo soy Estel Izquierdo, la presidenta actual de SADAM. Les damos la bienvenida en esta nueva conferencia. En este caso tenemos el honor de tener al doctor Hugo Arce con nosotros, en un tema muy importante que él siempre trata, el tema del sistema de salud, pero quería traer por qué tanta importancia de que tengamos este momento hoy para tratar esto, ¿no? Porque esta pandemia, la verdad que lo que ha puesto es a todos los sistemas de salud de todos los países del mundo, y lo ha puesto sobre el tapete y nos ha llevado a replantearnos un montón de cosas, ¿no? Y nos ha llevado a replantearnos si los caminos que hemos recorrido durante estas últimas décadas, cada uno desde nuestros lugares y desde el sistema de salud, realmente han sido los correctos, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta, si bien lo pensábamos que siempre es así, es que en el escenario ubicamos como nuestra primera prioridad a la salud pública, ¿no? Y hemos tomado conciencia, a las buenas o a las malas, por lo que nos ha pasado, la importancia que esto tiene, ¿no? Y también la pandemia, otra cosa que ha dejado a la luz, es la precariedad que tenemos algunos países, o que tienen algunos de los países del mundo, sobre el sistema de salud. Entonces, nunca mejor este hecho y esta situación para poder traer al doctor Hugo Arce a que nos hable, y se han dado dos situaciones, ¿no? Esto, y que el doctor también acaba de sacar su libro, su último libro, un sistema de salud de más calidad, y cómo abordar las desigualdades y distorsiones institucionales de la salud en Argentina. Y entonces, bueno, nunca mejor momento para poder tomarnos un espacio para esto. El doctor Hugo Arce, como muchos de ustedes lo conocen, es director del Departamento de Salud Pública del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló, es ex subsecretario de Salud del Gobierno Nacional, ex secretario técnico de COFESA, expresidente de SADAM, ITAES y SACAS, miembro de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad en Salud, ISCUA, y bueno, lo que nosotros le hemos pedido es que por qué no nos comparte este espacio con el futuro del sistema de salud, un aporte desde la política sanitaria. Lo que es bueno aclarar antes de que el doctor comience a hablar es que todas las preguntas, como siempre, las realicemos en el chat para que cuando el doctor termine podamos debatir y el doctor las pueda responder y bueno, podamos intercambiar entre todos. Así que, doctor, le damos nuevamente la bienvenida y toda la presentación es suya. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto, es la primera presentación que voy a hacer de mi libro en forma oral, así que es un gusto hacerlo en SADAM. Yo fui presidente de SADAM en el año 88, así que probablemente usted estaba en la primaria. No sé, doctor, no sé qué. Me gustaría comentar que a diferencia del resto de América Latina, solamente en Argentina existía una sociedad de auditoría médica que se dedicó a la calidad. En el resto de América Latina no había sociedades de auditoría médica. Estaba el Instituto Nacional de Salud Pública en México, el Centro de Gestión Hospitalaria en Colombia, había un intento que duró poco tiempo en Perú, y en Chile habían hecho una experiencia sobre acreditación, pero no tuvo duración. De tal modo que de la calidad empezó a mediados del 85, participaban en aquel momento Camilo Marracino, Armando Reale, Jorge Meras, bueno, en ese momento estaban en el gobierno,
Así que ahí se empezó a trabajar sobre el tema de calidad y de acreditación, que era un tema que preocupaba a la gente acá y todos los que habían viajado a Estados Unidos venían impresionados por el fenómeno de la acreditación en Estados Unidos. Esto es simplemente un comentario de color, digamos, no es el tema del libro. ¿Por qué escribí este libro? En 2010 escribí un libro más extenso, que me llevó 25 años, es decir, que fue el desarrollo de los sistemas de salud a lo largo del siglo XX, desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, tratando de analizar tres instancias. Por un lado, la organización, los cambios en la concepción internacional de la protección de la población, los cambios en la organización de los sistemas de salud y los cambios a nivel hospitalario. Esto me llevó mucho tiempo porque fui publicando artículos parciales e incluso fue la base de mi tesis de doctorado. Como consecuencia de aquella primera experiencia, naturalmente, había analizado toda esta evolución. Lo que venía de suyo era que, bueno, muy bien, que si estas son las tendencias que se dieron en el siglo XX, en el plano internacional, nacional y hospitalario, bien, ¿cuál es la solución para nuestro sistema de salud? Y era la asignatura pendiente, y a eso me dediqué en los últimos 3 años. Nuestro sistema de salud está tan complicado y fragmentado, tanto que ahuyenta a cualquier intento de inversión en el campo de la salud. Incluso que ustedes recuerden que en la década del 90 hubo varias iniciativas de inversión, huyeron todos despavoridos, y lo único que quedó fue la inversión en servicios de diálisis crónica, digamos, por una empresa multinacional, pero todos los intentos que hubo de compra de empresas de medicina prepaga se fueron del país porque nuestro sistema de salud aparecía como algo tan fragmentado y tan difícil de comprender que se hacía inabordable para la mayor parte de los interesados. Siempre decimos que nuestro sistema es fragmentado. El problema central es que nuestro Ministerio de Salud tiene muy escaso poder de decisión, tiene muy baja participación en el gasto global en salud, después lo vamos a ver en números, planifica los programas preventivos y gestiona fondos internacionales, pero lo ejecuta a través de las provincias. El COFESA, del cual fui secretario técnico, no tiene existencia real, no figura en el presupuesto, no tiene una oficina física en el ministerio, le está cedida por el Ministerio de Salud, no tiene personal propio, se lo cede el Ministerio de Salud, de tal modo que es un ámbito de exposición donde se reúne el Ministro de Salud de la Nación con los ministros provinciales y expone sus intenciones, pero no tiene poder, capacidad de decisión, porque no son cargos electivos. El ministro de Salud que está hoy lo designó el presidente, y si mañana le pide la renuncia, deja de ser ministro de Salud. Esto mismo pasa a nivel de las gobernaciones, y en consecuencia el COFESA como ámbito de decisiones sanitarias no es un ámbito válido. Yo en aquel momento estudié bien cómo era el Consejo Federal de Inversiones, que es un ámbito equivalente, pero donde la gerencia, la dirección, la deciden los ministros de Economía de las provincias. Bueno, el Consejo Federal de Inversiones tiene personería jurídica, cosa que no tiene el COFESA, que tampoco figura en el presupuesto, tiene capacidad de ejecutar préstamos internacionales y en consecuencia tiene capacidad de tomar decisiones.
entre 1957 y 1992, es decir, 35 años, el Ministerio de Salud de la Nación se fue desprendiendo de todos los hospitales, de tal modo que en su última instancia, que fue en el año 1992, en ese momento yo participé en la ejecución de esa última descentralización, la transferencia de los últimos 11 hospitales que había a nivel nacional, y quedaron solamente 3 hospitales en una titularidad compartida, que son el Hospital Garrahan, el Cruce de Florencio Varela y el Hospital Posadas, también compartido con la provincia de Buenos Aires. Existen dentro de este marco jurídico, que es la ley 1702, existen también hospitales en la provincia de Misiones, existe una ley provincial en la provincia de Santa Fe, donde hay 250 hospitales chicos de titularidad compartida, pero en realidad todos son de jurisdicciones provinciales o municipales. Tampoco existen estadísticas de morbimortalidad a nivel nacional. Existen estadísticas de nacimientos, de defunciones, pero estas son relevadas por autoridades civiles dependientes del Registro Nacional de las Personas. Cuando decimos la mortalidad, las causas de mortalidad, nos referimos solamente a establecimientos públicos, porque los establecimientos privados no reportan estadísticas. Y en general, nuestros datos estadísticos y de utilización, y esto se vio bien claro recientemente a propósito de las contradicciones que hemos tenido con las estadísticas sobre COVID-19, las estadísticas en realidad de Nación, del Programa Nacional de Estadística, representan esencialmente el 40% de la actividad de salud que hay en el país. Hay una parte que es inconsistente y que no está adecuadamente relevada y tiene contradicciones. El sistema de seguridad social está extremadamente fragmentado, eso ustedes lo conocen perfectamente. La Superintendencia de Servicios de Salud no regula los fondos que recauda la AFIP para las obras sociales. Simplemente es un asiento contable, pero los fondos, la titularidad de los fondos son para las autoridades de las obras sociales. Y los gastos catastróficos no tienen un régimen de reaseguro, que está limitado, eso solo está limitado a lo que era la APE, la asistencia de programas especiales, la administración de programas especiales, que ahora está dentro de la superintendencia. Y en consecuencia tampoco existe un padrón general de la seguridad social. Como ustedes saben, hay obras sociales nacionales que están fuera de la órbita de la superintendencia, como las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales de las universidades nacionales, las de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estas son independientes de la superintendencia, y por supuesto las obras sociales provinciales. En consecuencia tenemos un sistema que no tiene una conducción a nivel nacional adecuada. En este cuadro muestro el reparto de asignaciones de la toma de decisiones a nivel nacional y provinciales, que en gran medida se neutralizan recíprocamente. Fíjense que a nivel nacional se planifican y diseñan los programas preventivos, pero estos son ejecutados a nivel provincial. Esto mismo pasa con la financiación y distribución de programas de asistencia social. La regulación de las obras sociales está en la órbita nacional, pero las obras sociales provinciales se administran a nivel provincial. La administración de programas especiales está en la órbita nacional, pero no participan de esto las obras sociales provinciales.
El PAMI está en la órbita nacional y desde su fundación la autoridad del PAMI fue designada por la Presidencia de la Nación. Perdonen, voy a pedirle agua a mi secretaria. Guillermina, ¿me traes un vaso de agua, por favor? Fíjense que tenemos la ANLIS, la Administración Nacional de Laboratorio de Investigación de Salud, que pertenece a la órbita nacional, gracias. Pero, sin embargo, la autoridad de policía sanitaria y bromatológica está en la órbita provincial. La regulación farmacéutica y tecnológica está en la órbita nacional, pero la regulación y matriculación y habilitación de los servicios privados se hace a nivel provincial. Y, curiosamente, nuestros hospitales públicos no han sido habilitados por autoridad sanitaria alguna, salvo algunas excepciones que ha habido en alguna provincia. El programa habilitación categorizante no ha sido implementado en todas las provincias. Sigamos adelante. Veamos que en materia de gasto en salud, aproximadamente un 30% del gasto en salud está en el subsector público, un 40% corresponde a la seguridad social, incluyendo las obras sociales provinciales y el PAMI, y hay un 30% que corresponde a gasto privado, incluyendo gasto de bolsillo y medicina prepaga. Estos datos son de 2016. Vale decir que han cambiado posteriormente, pero sin embargo, pueden observar abajo que para reunir estos datos, los investigadores que buscan estos datos deben recurrir a distintas consultoras que van recabando distintas fuentes de información. No hay datos reunidos a los que deberíamos poder acceder todos. Cualquier ciudadano debería poder tener derecho a acceder a este tipo de datos para hacer investigación, dado que son datos públicos. Fíjense, esto está en pesos y en dólares. Fíjense que, a ver si puedo correr esto, sí, lo voy a correr. En este cuadro. ¿Cómo? No. No, se ve bien el cuadro. Fíjense que el PBI en dólares para 2016 era del orden de los 500, esto está en miles, ¿no? Así que son 500 millones de dólares. Fíjense que el porcentaje que le corresponde al Ministerio de Salud en total con respecto al PBI es de 2,78 para el Ministerio de Salud, no para la finalidad de salud, que es más amplia, que es del 4%. Los hospitales siguen manteniendo su condición hereditaria de empresas, benéficas, ya que vienen de haber sido hospitales creados por el Estado, pero cuya administración era cedida a entidades benéficas. Luego fueron asumidas la administración por el Estado, pero sin embargo mantuvieron su conducta y su cultura de empresas, públicas de servicios, pero preservando una actitud benéfica, cuando en realidad deberían ser empresas públicas de servicios, empresas en el sentido de que tengan capacidad de tomar decisiones para ser sustentables, aún preservando su naturaleza pública, como ocurre en el resto del mundo y es la tendencia mundial. No tienen personería jurídica, vale decir que funcionan como una oficina del ministerio provincial. No tienen estatuto,
no gestionan el plantel de personal y no tienen participación comunitaria en la conducción, aunque esto en la ley 17.102 está definido. De todos modos, en los 3 hospitales que mencioné que tienen titularidad compartida, la comunidad está sustituida no por los usuarios, sino por las jurisdicciones que tienen, que financian esos hospitales. Es importante, y esto es una tendencia mundial, pasar del subsidio a la demanda, digamos que los hospitales se sustenten a partir de la facturación de la atención de sus pacientes a la cobertura que le brindan las distintas entidades que brindan cobertura en cada país. En nuestro caso, tenemos las obras sociales por un lado, las empresas de medicina prepaga y la cobertura universal de salud, que todavía no ha sido retomada, pero que supuestamente va a dar cobertura a la totalidad de la población que carece de capacidad contributiva. Con una meta presupuestaria que es la que ocurre en el resto del mundo, en los países donde tienen descentralizada la administración de los hospitales, que las erogaciones corrientes, esto es los gastos de personal y los gastos de insumos, sean financiados por la recaudación, por facturación de prestaciones, mientras las erogaciones de capital, aquello en lo que el Estado tiene la titularidad patrimonial, esté a cargo del Estado, es decir, porque es el patrimonio del Estado. Es curioso que la docencia de investigación no tiene financiamiento específico. Nuestros hospitales públicos son utilizados por las universidades públicas, pero en realidad deberían, las prácticas hospitalarias que hacen los estudiantes de medicina y que las hacen en hospitales públicos, deberían ser pagadas a los hospitales porque provienen de un gasto presupuestario que es distinto al que sostiene el hospital. Paso rápidamente estos números. Tenemos 3.300 hospitales también a 2016, 3.300 establecimientos con internación, de los cuales 1.300 en números redondos son públicos y unos 1.000 son privados. En establecimientos sin internación tenemos 18.800, de los cuales 8.800 son públicos y 9.500 aproximadamente, o 10.000 son privados. De estos que son sin internación, el primer nivel de atención está dedicado, se ocupan los establecimientos públicos sin internación. En cambio, los establecimientos privados sin internación concentran la mayor cantidad de tecnología de diagnóstico y tratamiento. Observen en términos de camas que las camas públicas constituyen el 55% de las camas de todo el país, mientras que el 45% son camas privadas. Sin embargo, las camas privadas tienen por cada unidad de producción tiene una mayor productividad y aproximadamente el 60% de la actividad del sistema de salud circula por camas privadas. De tal modo que tiene una mayor productividad las camas privadas que las camas públicas y también tienen un menor costo, aunque esto no está suficientemente estudiado. Adolfo Rubinstein, el ministro de Salud anterior, presentó en 2017 un trabajo tratando de mostrar que la cobertura universal de salud en realidad era una extensión del Plan Nacer, tratando de establecer una continuidad
entre los Doctor, planes... ¿quiere hacer un paréntesis usted? ¿Quiere hacer un estoy paréntesis? bien, estoy bien. Yo voy levantando la voz y se me va secando la garganta. Es un problema de falta de impostación, pero estoy acostumbrado. Gracias. Entonces, fíjense que él trató de mostrar que en 2004, en 2007, en 2012, en 2015, sucesivas ampliaciones del Plan Nacer, que era una forma de subsidio a la demanda, iban estableciendo y ampliando la cobertura de la población sin capacidad contributiva. Y trataba de mostrar, en términos de porcentaje, qué grado de alcance había tenido para cada segmento de la población. Había logrado cubrir al 65% en los niños hasta 5 años, de 6 a 9 años o a 10 años el 40%, adolescentes hasta 18 años el 35%, mujeres adultas hasta el 26%, el grado de efectividad que habían logrado, y hombres adultos el 14%. Y entonces mostraba que la cobertura universal de salud era en realidad la extensión de esto, es decir, era una prolongación de una modalidad de pasaje del subsidio a la oferta, que es la forma de funcionamiento de nuestros hospitales, al subsidio a la demanda que se estaba instrumentando a través del Plan Nacer. Observen qué pasaba con los prestadores privados. Como dije antes, en 35 años se produjo una paulatina y constante transferencia de hospitales de la jurisdicción nacional hacia la provincia. Esto fue marcando un decrecimiento sucesivo de internación, de camas de internación estatales y un crecimiento de las camas privadas. Este fenómeno fue promovido por la creciente demanda de las obras sociales y de la medicina prepaga, que tienen una tradicional tendencia a derivar a sus pacientes hacia establecimientos privados. Observen que a la vez la dimensión en promedio de la cantidad de camas por establecimiento fue disminuyendo de 77 camas por establecimiento en promedio en 1980 a 56 camas de promedio en 2016. Y algo similar, pero en mucho menor proporción, ocurrió en los establecimientos privados. Lo voy a señalar con el cursor. Como dije, la productividad de las camas privadas es mayor que las camas públicas. Desde los 70 las mayores inversiones en tecnología médica estuvieron dirigidas a instituciones privadas y en las áreas más rentables, vale decir, que tendieron a concentrarse en las grandes ciudades. Y en consecuencia hay mayor concentración de tecnología en las grandes ciudades y en su periferia, y poca concentración de tecnología en las zonas más alejadas. La naturaleza de las empresas privadas es muy variable, esto no tengo que explicarles, ustedes lo conocen, desde establecimientos semicooperativos de médicos, donde con muchos accionistas, hasta grandes hospitales privados, y una frecuente diversidad de propietarios de servicios parciales, es decir, por ejemplo, que los bioquímicos son dueños del laboratorio, los farmacéuticos de la farmacia hospitalaria, o el radiólogo es propietario del servicio de imagen. Veamos estos números. Desde 1969 a 1980 vemos que se mantienen las camas públicas, pero hay un paulatino crecimiento de las camas privadas, de 30.000 a 47.000. Ahora en el cuadro de abajo,
entre 1980 y 2016 vemos un marcado decrecimiento de las camas públicas de 96.000 a algo más de 73.000 y un marcado crecimiento de las camas privadas de 47.000 a 60.000. Este fenómeno es evidentemente muy notorio. ¿Qué pasó con los establecimientos privados? Homologando con lo que pasa con los hoteles de 1 a 5 estrellas, los establecimientos de 4 a 5 estrellas tendieron a la integración vertical, es decir, fueron comprados por empresas de medicina prepaga. Es decir, se integraron la etapa de prestación de servicios con la etapa de financiación de servicios, de atención médica. Por otro lado, los establecimientos medianos de 3 a 4 estrellas tendieron a la integración horizontal, es decir, en las provincias, los establecimientos medianos dijeron, bueno, dado que nosotros somos los mejores dentro de esta jurisdicción, ¿por qué no nos integramos en una administración común y hacemos contratos parciales, no de toda la asociación de clínicas y sanatorios, con las empresas de medicina prepaga o con las obras sociales que quieran servicios de mayor categoría? Y los establecimientos más chicos, los de aislamiento geográfico, los que tienen pequeñas dimensiones, son monopsonio dependientes. ¿Qué quiere decir monopsonio? Es la concentración de la demanda. Monopolio es la concentración de la oferta. El que tiene la capacidad de concentrar toda la oferta de servicios es el monopolio. El monopsonio en las provincias, ¿quiénes son? La Obra Social Provincial y el PAMI. Los grandes compradores de servicios son la Obra Social Provincial y el PAMI. Entonces, ¿qué hacer con las obras sociales y los sindicatos? Y acá planteo una cosa muy arriesgada. Esto implica una larga negociación, una larga discusión respecto a la naturaleza de las obras sociales, a la naturaleza de los sindicatos, un análisis de la historia de cómo se fue constituyendo todo este panorama. De hecho, las obras sociales son entidades para que da coberturas a trabajadores formales de carácter público y obligatorio, aunque sea discutido si son impuestos que son cargados a los precios o si son salario diferido. Ese es un tema filosófico y político. En realidad, todos los beneficiarios de las obras sociales deberían tener derecho a elegir a las autoridades de la obra social, dado que todos son aportantes. Sin embargo, hoy no ocurre eso. Hoy solo la obra social es manejada por el sindicato y solo tienen derecho a elección los afiliados al sindicato. Pero como contrapartida, los sindicatos obligan en los contratos colectivos de trabajo a que todos los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo sean afiliados al sindicato y los empresarios sean aportantes al sindicato. Pero, sin embargo, jurídicamente son asociaciones voluntarias y deberían mantener su condición de asociaciones voluntarias, que es la que legalmente les corresponde. Y en consecuencia, el derecho a la elección de las autoridades sindicales debe ser de los afiliados al sindicato. Debe haber, y esto ocurre en los países que han sido exitosos, en los sistemas de salud que han sido exitosos en su organización, Alemania, Canadá, los países nórdicos, Holanda, los países continentales de Europa, una total separación
o desdoblamiento entre la instancia de financiamiento y la prestación de servicios. Hay una entidad que recauda, que financia la totalidad de la seguridad social y otorga, asigna fondos per cápita, por riesgo, por situación social, a las entidades administradoras de la oferta y demanda de servicios. Nosotros decimos frecuentemente que nuestro sistema está fragmentado. Alemania tiene alrededor de 300 cajas de enfermedad. Está tan fragmentada como nosotros. Pero, sin embargo, las administradoras del plan de beneficios dependen de la entidad recaudadora, que está concentrada, que es una entidad independiente, autárquica, que es la que recauda y asigna per cápita a los afiliados de cada caja de enfermedad, les asigna una cápita que ellos administran y van dando beneficios, compitiendo entre sí. De tal modo que existe un solo ente recaudador. Lo mismo ocurre, por supuesto, en el Reino Unido, también en Canadá, y existe un régimen de premios y castigos que va distribuyendo y reasignando los fondos según la eficiencia en la administración de los recursos. Como contrapartida, uno de los temas de discusión es si debe existir muchos sindicatos por rama de la producción o debe existir un solo sindicato por rama de la producción. Nuestra experiencia en la multiplicidad de gremios por rama de la producción ha sido muy mala. Un caso son los metrodelegados, que no responden a los sindicatos del transporte, la cantidad de sindicatos docentes que existe en el campo educativo, la cantidad de sindicatos de aeronáuticos que existen en el transporte aéreo, y esto ha dado muy malos resultados. En realidad, esa lucha que hoy se da entre entidades sindicales debería darse en el interior de los sindicatos, y en realidad la administración de los servicios propios debería asignarse exclusivamente a la entidad sindical, que es la que ha construido y ha desarrollado estos establecimientos. Vale decir, los sindicatos deberían ceder la recaudación, pero por otra parte deberían tener la titularidad de la administración de los servicios propios que hoy tienen compartida con la obra social. Y esto pasa tanto en las obras sociales como en la medicina prepaga. Y esto facilita la corrupción. Son el plan de salud y la administración de los servicios propios son unidades de negocios. Y el gran holding que constituyen los financiadores con los prestadores, se reparten los fondos según las necesidades, y de esta repartija de fondos surgen las mayores posibilidades de corrupción y de administración. Como ustedes saben, los dirigentes sindicales una buena parte de los dirigentes sindicales tienen más de 20, 30 años de manejo de su propio sindicato y son multimillonarios. Sigamos adelante. Como ustedes saben, está creciendo paulatinamente lo que hoy llamamos gatos catastróficos. Cada vez más en materia de oncología, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, tratamientos oncológicos de altísimo costo, tratamientos de baja incidencia y alto costo que eran manejados por la APE,
Esto cada vez se hace más grave y terminan siendo financiados por el Estado o terminan judicializándose y en algún momento la justicia decide a favor de los propios del ciudadano. Por otro lado, es muy difícil hacer un empadronamiento unificado de los beneficiarios de la seguridad social. En algún momento, Rubén Torres logró un padrón unificado de las obras sociales provinciales. No leí todavía su último libro, no sé si ha logrado mantener y actualizar ese empadronamiento unificado de las obras sociales provinciales, pero no existe un padrón unificado de la seguridad social. Tampoco existe un padrón unificado de la medicina prepaga. Sin embargo, las empresas de medicina prepaga están obligadas a cumplir con el programa médico obligatorio. Y existe la excusa de que como compiten entre sí, no pueden ceder la confidencialidad de su padrón, de su padrón de beneficiarios, porque son empresas que están compitiendo entre sí. En realidad, hoy con la tecnología existente en las tarjetas de crédito, por ejemplo, podría hacerse un padrón unificado de todos los beneficiarios de la seguridad social, incluyendo la cobertura universal de salud, manteniendo la confidencialidad de la entidad aseguradora y evitando la superposición y el traspasamiento de afiliados de una entidad hacia otra. También en 2016, esto es un cuadro de Rubén Torres, fíjense, las obras sociales nacionales tenían el 40% de la población, los jubilados y pensionados, es decir, el PAMI, el 10,5% de la población, y el 30% eran usuarios de los servicios públicos. Yo creo que esto hoy es superior y que se acerca al 40% de los usuarios de los servicios públicos. En cambio, la medicina prepaga constituye en este trabajo el 15,6%, perdón, las obras sociales provinciales, no la medicina prepaga, el 15,5% de las 24 obras sociales provinciales, y se asigna un 4,2% a la medicina prepaga. Pero en realidad, hoy, la mayor parte de las obras sociales, a su población, a sus usuarios de mayores ingresos, los tercerizan a través de la medicina prepaga, esto ustedes lo conocen muy bien, y en consecuencia, esta cifra que aparece acá con 1.800.000 beneficiarios, se duplica o triplica a través de la medicina prepaga, porque la obra social mantiene su condición de entidad recaudadora, cobra una comisión, pero quien administra los servicios es la empresa de medicina prepaga, y la obra social puede retener a sus usuarios de mayores ingresos. Con lo cual, estamos saboteando el principio solidario que dio origen a las obras sociales en la década del 70. En consecuencia, en mi opinión, deberían tenderse a la provincialización del sistema de salud, y para esto hay una clave que es descentralizar el PAMI. Mantener la unidad de normas del PAMI, desregular en el sentido de que los beneficiarios del PAMI tengan la posibilidad de elegir obra social, que se descentralice la administración del PAMI hacia las provincias, hacia las gerencias regionales, y
esta descentralización del PAMI hacia las provincias daría a las provincias un poder administrativo que hoy tienen porque administran los hospitales públicos, administran la obra social provincial. Si administraran también los beneficiarios del PAMI, concentrarían una masa crítica que les permitirían asignar en el ámbito provincial la mayor capacidad de regulación de la oferta y demanda de servicios. ¿Qué haría falta para establecer sistemas provinciales de salud? Primero hay que capacitar. Algunas provincias tienen excelentes administradores provinciales, muy bien capacitados, que podrían perfectamente administrar un seguro provincial de salud. Pero por un lado, unificar a todos los efectores públicos, hospitales y centros de salud, descentralizar su administración en darles personería jurídica, darles autonomía para que puedan ser administrados, facturen sus servicios, que tengan capacidad de gestión para administrar su personal, que tengan, como dije, personería jurídica, identificar y distribuir la población carente de capacidad contributiva, en consecuencia, los miembros de la cobertura universal de salud, capacidad de gestión para intervenir en la relación entre los prestadores y las delegaciones locales de PAMI. Esto es descentralizar el PAMI y darle el poder a las autoridades provinciales. Y en consecuencia tendrían una capacidad de gestión sobre, por su propio peso, sobre las obras sociales nacionales que están en manos sindicales, que se oponen, las obras sociales sindicales se oponen a la provincialización. Las experiencias, y yo he participado en algunas, en Mendoza y en Santa Fe, a la tendencia a establecer seguros provinciales de salud, tuvieron la oposición de las obras sociales sindicales. ¿Por qué? Porque parten del principio de la solidaridad nacional. En consecuencia, el peso que adquiriría la autoridad sanitaria provincial al tener esta capacidad de gestión con la obra social provincial, con los servicios públicos, con la administración local del PAMI, con la cobertura universal de salud, arrastraría por su propio peso a las obras sociales nacionales. ¿Qué condición sería necesario para un sistema provincial viable? Por un lado, una administración descentralizada de los establecimientos públicos. Estoy repitiendo cosas que ya dije anteriormente y las estoy reforzando. Capacidad para ejecutar presupuestos y aranceles. Ustedes saben que los presupuestos de sanitarios no los ejecuta la autoridad sanitaria, los ejecuta la autoridad económica, el ministro de Hacienda, y lo repite cada año. De tal modo que en realidad quien está sentado sobre la caja fuerte y sobre la chequera es el ministro de Hacienda. Planificar las inversiones. Cada hospital debería planificar al comienzo del ejercicio sus inversiones, cuáles van a ser, cómo va a administrar sus recursos. Y debería hacerse la evaluación al final del ejercicio. ¿Cuánto planificó que iba a invertir y cuál fue el resultado? Redes integradas de servicio con los prestadores privados. Orientar la gestión de la obra social provincial como compradora de servicios. Regular el comportamiento de los prestadores. Incentivar criterios de calidad. Esto les cabe a ustedes directamente. Orientar la conducta prescriptiva. Con este poder de decisión, la autoridad sanitaria provincial tendría capacidad de regular la conducta prescriptiva, incluso establecer un formulario terapéutico. Reasignar el subsidio del subsidio a la oferta a la demanda.
dar cobertura a los carenciados mediante el seguro estatal. Es decir, el seguro estatal, que es la cobertura universal de salud, administrada por la provincia. Usuarios de servicios públicos con cobertura propia. ¿Por qué la cobertura universal de salud va a dar solo derecho a los usuarios usar servicios públicos? ¿Por qué no podrán acceder a servicios privados? Esto ocurre en México. El Seguro Popular de Salud da permiso, da derecho a los usuarios, que son usuarios de la economía informal, a usar tanto servicios públicos como privados. Servicios privados que se inscriben como tales para ser prestadores del Seguro Popular de Salud. Y por último, administrar los servicios del PAMI. La administración de la red de servicios del PAMI, descentralizar, tener un nuevo instrumento de regulación junto con la obra social provincial, que son los grandes compradores de servicios. Fortalecer la gestión sanitaria nacional. El Ministerio de Salud tiene una enorme estructura, pero es una estructura fofa, si ustedes quieren. Es como un individuo con mucha grasa y poco músculo. Tiene mucho personal de alto nivel de capacitación, pero no asiste adecuadamente a las provincias. Las provincias, por otra parte, no le prestan toda la atención que debieran, y podrían administrar y asistir mejor a las provincias para racionalizar la administración de los servicios. Supervisar los programas preventivos y coordinar los seguros provinciales para que haya coordinación entre las distintas provincias, que haya un sistema como de clearing bancario para aquellos provincianos que migran de una provincia a otra. Reconvertir el Consejo Federal de Salud, que tenga personería jurídica, que tenga presupuesto, que tenga capacidad de administrar fondos internacionales, que tenga capacidad de tomar decisiones, cosa que hoy no tiene. Transferir de poder de policía sanitaria a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros tenemos que matricularnos en la capital, tenemos que matricularnos en el Ministerio de Salud de la Nación. Cuando ese poder de policía debería transferirse al Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Supervisar la cobertura universal de salud, supervisar las estadísticas. Los servicios privados no reportan estadísticas al Programa Nacional de Estadística de Salud. Lo que hoy sabemos de estadísticas de morbimortalidad y de rendimiento es lo que pasa en el sector público. Y esto, el 60% de lo que pasa en el sector privado no tiene estadísticas consistentes. Establecer un reaseguro obligatorio de gastos catastróficos. Y este es un instrumento elemental, porque para todas las entidades que tengan cobertura, tanto las obras sociales sindicales o nacionales, como las obras sociales provinciales, como las obras sociales nacionales que están excluidas de la superintendencia, y aún por la medicina prepaga que terceriza a obras sociales, deberían tener la obligatoriedad de tributar a un reaseguro de gastos catastróficos. Del mismo modo que existe con los reaseguros de bienes materiales. Cuando hay una granizada, las empresas de seguros de automóviles tienen un reaseguro para dar cobertura a todos los afectados por el granizo. Pero esto a la vez obligaría e incentivaría para que todas las entidades que sean usuarias de ese reaseguro contribuyan a establecer un padrón general de coberturas, que hoy es lo que hoy no tenemos. No tenemos un padrón general
de quién está cubierto por qué. Todo es un conjunto de fuentes de datos que son datos inconsistentes. No es una sola fuente de datos y es la reunión de diferentes fuentes. Y este es un instrumento esencial para la autoridad sanitaria. ¿Qué pasos deberíamos dar? La universalidad de la seguridad social, cosa que se completaría con la cobertura universal de salud, el derecho a la cobertura universal, las obligaciones de las entidades aseguradoras de brindar estadísticas, tema que es central. Tienen que estar las entidades que dan cobertura, brindar estadísticas de gasto, el reaseguro obligatorio de todas las coberturas, los seguros provinciales de salud, el federalismo y coordinación de las autoridades sanitarias, el eje articulador de los gobiernos provinciales, el centro de gravedad de las decisiones debería pasar a las provincias, debería transitar hacia las provincias, la gestión descentralizada de los servicios públicos, la integración en red de prestadores públicos y privados. No tiene sentido que un tomógrafo computado compita en un hospital público, compita con un tomógrafo computado que está en la otra cuadra en un servicio privado. Esto ustedes lo saben muy bien. Los servicios propios administrados por los sindicatos como prestadores del sector salud, tanto para el sistema público como privado, y un sistema de salud integrado, más equitativo y de mayor calidad. Este es el libro que publiqué en 2010, donde fui construyendo esto. Este era un libro muy extenso, 525 páginas. Este es bastante más civilizado, tiene solamente 220 páginas, y es la consecuencia del libro anterior. Tenía otro subtítulo que la editorial me sugirió que lo sacara para no ser muy agresivo. ¿Quedarán reservas morales para contribuir a una sociedad más justa? Bueno, con esto entonces termino de presentar este segundo libro. Gracias por escucharme. Gracias a usted, doctor. Excelente presentación y muchas gracias por poder escuchar la presentación de su libro y el resumen de tantos años de trabajo, ¿no? Porque con los dos libros es muchísimo tiempo dedicado a esto. Realmente los datos son muy buenos y le agradecemos muchísimo. Empecé en la escuela secundaria, por eso tuve tanto tiempo. Empecé en la escuela secundaria, por eso tuve tanto tiempo. Sí, me imagino, porque hay una cantidad de datos sumamente importantes. A ver, voy a ir leyendo en el chat, a medida de que usted fue hablando, a ver qué comentarios iban haciendo. Por un lado, Mónica dice, en algunas asociaciones gremiales, dice, los asociados eligen a las autoridades, por ejemplo, la Asociación de Farmacéuticos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Armando dice, la ley 23660 prevé la elección por los afiliados, dice en el inciso H, dice, los sindicatos optaron por el inciso A, autorizadas designadas por el sindicato. Dice de Armando a todos se propuso... Permítame contestarle algunas cosas. Permítame contestarle algunas cosas para no olvidarme. ¿Sí? Lo que acaba de decir Armando, que no sé si es Armando Reale o otro Armando, hay muchas cosas que dice en la ley que nosotros no cumplimos. La ley 18610 decía que las obras sociales debían tener una administración separada del sindicato. Pues eso que fue un acuerdo entre la corporación de la CGT representada por el señor José Rucci y la representación del gobierno militar representada por el señor Rubén San Sebastián, acordaron que las dos corporaciones, la militar y la sindical, iban a administrar arbitrariamente
a las obras sociales. Y en consecuencia los sindicatos administraron a las obras sociales a su imagen y semejanza, y en consecuencia hoy quien eligen a las autoridades de las obras sociales siguen siendo los afiliados al sindicato, cuando en realidad la afiliación sindical legalmente es voluntaria, es una asociación voluntaria, y la contribución a la obra social sindical es obligatoria y está establecida por ley. Siga usted. Bueno, perdón, en el libro anterior decía que la Argentina tiene una gran tradición anarquista. De hecho, nuestro movimiento sindical tiene una vertiente anarquista muy importante. Y esta es parte de mi hipótesis. Esto ha signado nuestro pensamiento y nuestra falta de respeto a las leyes, y aquello que está dicho en la ley lo cumplimos cuando nos conviene. Perdone que la interrumpí. No, no, por favor, al revés. Yo lo que quería es que usted pudiera comentar, estaba leyendo para eso, para que usted pueda comentar. Bueno, dice, excelente la disertación. Claudio dice, es muy despareja la capacidad de las provincias para asumir su propio sistema de salud. Y sí, hay provincias que están muy bien capacitadas y con mucha experiencia de administración provincial. Nombro las más grandes, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta. Son provincias que Neuquén, se han desprendido por sí solas porque tienen tradición y tienen capacidad de administración. Hay otras provincias que son más precarias en su capacidad de administración. Pero esto no quiere decir que no puedan, y nunca han tenido suficiente autonomía como para hacerlo. Muchas han intentado, Tucumán, por ejemplo, intentó hacer un sistema integrado. Río Negro intentó hacer en Tucumán el CIPROSA. En Río Negro el Consejo, creo que es el Consejo Sanitario Provincial. Sin embargo, no han logrado desprenderse e integrar al sector privado. Sigue siendo un órgano paralelo al Ministerio de Salud. Sí. Bueno, Antonio Camerano dice, felicitaciones, doctor, siempre el saber de su experiencia. Claudio dice, ¿cuáles son los principales factores por los que las camas privadas tienen más productividad? Bueno, no hay estadísticas de costos en el país que sean consistentes. Hay experiencias parciales de costos. Pero todo aquel que tiene atada su subsistencia a los gastos, ahorra recursos. Usted lo hace en su casa, yo lo hago en la mía, y Otero, que está ahí abajo, también lo hace en la suya. En cambio, somos mucho más dispendiosos cuando administramos recursos públicos, porque funcionamos como si fuéramos adolescentes. Yo decía hace un tiempo que los hospitales públicos funcionaban como adolescentes, no tenían conciencia del gasto. Los médicos, cuando están en el hospital público, no quieren tener conciencia del gasto, y dicen, no, lo principal es el enfermo, gastemos por el enfermo todo lo que haga falta. Y si debo gastar medio hospital por este enfermo, gastémoslo, porque en realidad no me importa lo que tenga que gastar. De todos modos, si a fin de mes no me alcanza la plata, como el adolescente, le pido plata a papá ministerio, que me da los fondos que faltan para llegar a fin de mes. Bueno, los hospitales de países desarrollados, cuento una anécdota, hace 5 años, estuvo acá el hospital de Toulouse, un hospital universitario de 2.000 camas, con la universidad a 2 cuadras del hospital, y se autofinancia en el 80%, y recibe solamente un 20% de subsidio del Estado. El resto es absolutamente autofinanciado. La universidad que
que está separada, es una empresa separada, le paga al hospital por las prácticas que hacen los estudiantes en el hospital. ¿Por qué? Porque la universidad tiene sus propios recursos. En consecuencia, el hospital tiene que ser una empresa pública de servicios. Esto no nos escandaliza cuando hablamos de YPF, no nos escandaliza cuando hablamos de Edenor y Edesur, que están privatizadas, pero antes eran públicas. Entonces, el hospital no puede ser una oficina por extensión, funciona como una oficina del ministerio, y no puede ser. Es una empresa que responde ante la comunidad y tiene que tener derecho a autoadministrarse. Bueno, acá seguimos teniendo muchas felicitaciones, muchas gracias. El doctor Viola dice, felicitaciones, hubo una presentación sin eufemismos. Etel dice, muchas gracias, muy interesante todo. Una inquietud, ¿en qué sentido el Plan Nacer o el CUS son programas que subsidian a la demanda no asegurada, siendo que les permite atenderse en prestadores del subsector público, a los cuales de todos modos tienen derecho? Dice, ¿son programas que subsidian la demanda o la oferta pública en función de la demanda que atienden? Es muy bueno. Eso lo aprendí en hospitales públicos en La Rioja. Ellos están muy contentos de trabajar con el Plan Nacer. ¿Por qué? Porque ellos le facturan, registran a la embarazada. La registran, le van haciendo el seguimiento. Y después facturan. Le facturan al Plan Nacer y reciben los fondos, a veces los reciben a los 6 meses, pero son fondos que les ingresan a la cuenta del hospital. Y es una forma de subsidio a la demanda. Lo que planteaba Rubinstein, en realidad esto no lo inventé, viene pensándose, yo digo además que ya en 1992, cuando se creó el Programa Nacional de Garantía de Calidad, el decreto decía que los hospitales tendrían que pasar paulatinamente del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Esta idea de pasar del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda está desde la década del 90. Lo ingenioso, digamos, interesante, porque además tenía la información de esa diapositiva de Rubinstein, lo ingenioso es que mostró cómo se fue extendiendo el Plan Nacer hasta llegar a los adultos. Empezó por una asistencia al embarazo, parto y puerperio y al primer año de vida. Y después lo extendió hasta los adultos. Pero el grado de efectividad que logró fue distinto en cada segmento de la población. Y en realidad la CUS, la Cobertura Universal de Salud, venía a ser el final de ese proceso. Una ingeniosa charla política, pero bueno, era una buena idea. No sé si las actuales autoridades seguirán con la misma idea. Estamos ocupados con el COVID. Sí. Acá Mónica hace una aclaración, dice, los farmacéuticos de hospital sí tenemos conciencia del gasto, doctor, dice, y los médicos deben pasar por farmacia antes de adquirir la mayoría de los insumos, dice, antes quise decir, o sea, no sé si de antes quería una aclaración que había hecho. Claro, porque están en contacto con lo que tienen que gastar, porque ellos tienen contacto con la materia, con el insumo que es agotable. En cambio, para nosotros, para los médicos y para la organización hospitalaria en general, es un recurso renovable. La administración hospitalaria es un recurso renovable. El farmacéutico no, porque sabe que cuando compró 5 ampollas y gastó una, le quedan 4. Y lo tiene ahí, lo tiene materialmente ahí. Sí, sí. Gerardo dice, coincido en la ausencia de conciencia del gasto de los hospitales públicos. Perdón, en general. Un segundo. Pero esto sucede también... Sí. ¿Es el paciente de Villamil
que le quiere hacer una pregunta porque se tiene que hacer el análisis mañana. Bueno. Que lo llame, por favor. Perdone. Una Bueno, duda de un paciente. esta solita, doctor, y lo liberamos. Dice, No, coincido, adelante. Con gusto. Ustedes saben, con este tema me entusiasmo, así que puedo seguir libremente. No, está bien, pero ya le robamos mucho. Bueno, dice Gerardo, coincido en la ausencia de conciencia del gasto de los hospitales públicos en general, pero esto sucede también, y quizás de manera más aguda, en el hospital privado, donde la práctica de aumentar el consumo con fines de aumentar la facturación es una realidad que se ven desde las auditorías. Bueno, pero eso es parte del negocio. Es decir, para todo el establecimiento privado es una organización que vende servicios médicos. El objeto de esta organización, además de recuperar a los pacientes y brindarles una recuperación de su enfermedad y una rehabilitación de su enfermedad, es tener mayor productividad. A ellos no les preocupa gastar mucho. Para la organización, esa es parte de su razón de ser. Si la organización es más rentable, va a tener mayores posibilidades de inversión. Pero no le quepa duda que si al doctor fulano, el administrador del hospital, le dice que le hace más estudio de lo que debe por cada unidad de prestación, por cada unidad de servicios, gasta más de lo que debe, lo va a agarrar de las orejas. Porque el administrador del hospital no quiere que por una colecistectomía se gaste más que lo que tiene que gastar, porque él va a cobrar el módulo de colecistectomía. Entonces es el propio administrador del hospital el que le va... ahora, pero el médico, los médicos venimos de una tradición filantrópica. Nosotros somos filántropos sin capital. Sí, sí. Ahí el doctor, bueno, Ethel dice muchísimas gracias por haber respondido todas las inquietudes. El doctor Ricardo Otero dice, los incentivos son muy diferentes entre los servicios públicos y privados. Los servicios públicos no tienen hoy incentivos porque tampoco existe un sistema de premios y castigos. Si yo voy al hospital y soy un mal médico o eludo atender a los pacientes, o los atiendo superficialmente o les dedico poco tiempo, a fin de mes cobro el mismo sueldo, no voy a cobrar menos. Si el hospital no rinde y espanta pacientes, el hospital va a recibir el mismo presupuesto porque en realidad quien decide el presupuesto del hospital es el ministro de Hacienda, que es el que está sentado sobre la caja fuerte, es el que firma en última instancia el expediente de la licitación. Y el hospital va a recibir a fin de mes, va a recibir la misma cantidad de dinero. No hay una modalidad de premios y castigos. Ahora, si establecemos una modalidad de premios y castigos, por ejemplo, en Canadá le asignan per cápita, le asignan una cápita, el Seguro Nacional de Salud le asigna una cápita al hospital. Y de acuerdo a la cápita que tiene asignada, le establece su nivel de rendimiento, sus estadísticas de calidad, y finalmente decide, en función de eso, si le asigna más fondos o si le asigna menos fondos. Y cotejan permanentemente la relación entre lo producido y el presupuesto asignado. Es decir, todos estamos atados a premios y castigos. Y claro, si nadie nos vigila, nos da lo mismo. El sector privado tiene más incentivos. ¿Por qué? Porque tiene más necesidad de trabajar y de tener rendimiento, de tener rentabilidad. No sé si contesté la pregunta.
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahí son todas las preguntas, la verdad que bueno, muy bueno, excelente todo lo que nos dio en el día de hoy, lo que nos transmitió. A ver, Sergio que dice, el mayor gasto está en la medicación catastrófica, dice, los especialistas prescriptores se desempeñan simultáneamente en ambos subsectores. Bueno, este tema nosotros todavía no tenemos conciencia. Ahora estamos teñidos por el COVID. En consecuencia, no tenemos conciencia de lo que está creciendo el gasto catastrófico. En este libro yo tomé un trabajo de Van der Kooi, y en el que participa también Rubén Torres, sobre la estimación del gasto catastrófico. Los anticuerpos monoclonales para los tratamientos oncológicos son un tsunami que se viene sobre los sistemas de salud. Y esto no está definido hoy en la Argentina. Hubo una tímida iniciativa de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, digo tímida porque tuvo un trámite parlamentario que se politizó y finalmente está estancado en el Congreso, pero varios países, entre ellos Inglaterra, Canadá, Suecia, España, Alemania, tienen ya agencias de evaluación de tecnología que no solo definen la evaluación de las innovaciones tecnológicas, también definen cuáles van a cubrir de esa tecnología, si le van a dar cobertura y además cuánto la van a pagar. La organización del Reino Unido tiene la sigla NICE, le dicen NICE, pero es NICE. Esta define todo, define si aprueban la tecnología, si la van a cubrir y cuánto la van a pagar. Y hay un señor de Estados Unidos que elaboró un instrumento que se llama Drug Abacus, abaco de drogas, ¿no? Dedicado yo publiqué un trabajo en la revista Medicina, un trabajo que me pidieron ellos sobre el aumento del gasto de salud, ¿no? Salió en el número aniversario el número del 80 aniversario de la revista Medicina de Buenos Aires, salió en enero de este año. Y este señor publicó un trabajo en la revista Nature, y con este instrumento, Drug Abacus, muestra que el Medicare, él hizo y tomó un conjunto de drogas oncológicas y las tasó de acuerdo a un precio internacional. Y dice, bueno, el gasto de el costo de este gasto básico en drogas oncológicas, pongamos, debe ser 100. Bueno, el Medicare de Estados Unidos gasta para ese instrumento, gasta 180. En cambio, el Servicio Nacional de Salud británico, para ese mismo instrumento, gasta 50. Entonces, quiere decir que los administradores de estos dos países tienen más intervención en el gasto del conjunto del sistema en las drogas oncológicas. Los sistemas de salud se están preparando para ver cómo analizan la cobertura que van a dar. Y esto es una avalancha, porque desde que Milstein inventó los anticuerpos monoclonales, todo hoy se va a tratar con anticuerpos monoclonales. Y además, la vacuna que están ahora ensayando y que acaban de anunciar, son de anticuerpos monoclonales. Entonces, es de un laboratorio que se dedica a anticuerpos monoclonales. De tal modo, y ustedes saben que en materia farmacéutica, la industria farmacéutica
esto lo analizó Jorge Katz en la década del 70, amortiza en los primeros 2 años el gasto en inversión y desarrollo. Después de 2 años, el precio de la droga llega al precio de costo. Pero en los primeros 2 años, el precio de la droga amortizó los gastos en inversión y desarrollo. Sí, sí. O sea que es una curva que tiene una primera joroba que después va bajando y se va atenuando y se incorpora al mercado. Sí. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tus comentarios también. Y Teresita, y es lo que también todos quieren saber, si hay algún link para poder comprar el libro y encargarlo o directamente con la editorial. Dice la editorial que ellos este libro lo van a implementar ebook. Todavía no me dijeron cómo. Yo el lugar donde sé que lo tienen es la librería que está cerca del edificio de la Fundación Barceló, Avenida Las Heras 2025, Librería Norte, Las Heras y Ascuénaga. Ellos lo tienen porque como estoy cerca y doy clases cerca, lo compran cerca, se vende más ahí. Las librerías funcionan por el criterio de consignación. Le piden a la editorial los libros en consignación y de acuerdo a la demanda piden más libros, pero no invierten. Las editoriales tampoco invierten. Bueno, muy bien, entonces ya sabemos dónde podemos también adquirir el libro para, bueno, profundizar todo esto que nos ha dado hoy. Así que, bueno, doctor, la verdad, estamos muy agradecidos. Esperemos también que su libro, sea adquirido por mucha gente y pueda realmente trasladar todo este conocimiento para todos. Y sobre todo que sea discutido, digamos, este tema. Digamos, yo planteo al final del libro que esto que el COFESA no sirve para discutir esto. ¿Por qué? Porque no son autoridades selectivas. Que en realidad esto es un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Pero salud tiene una dimensión escasa en la agenda como para que hacer un acuerdo de tal magnitud. De tal modo que no solo hay que incorporar salud, sino que hay que incorporar otras áreas de la política social. Por ejemplo, inversiones en aquello que hace a la salud, como redes cloacales, agua corriente, redes de gas. Y esto hace a la salud, ¿no? Y hace al bienestar y al nivel de salud de la población. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado y nuevamente, doctor, muchísimas gracias por tener el privilegio de que nos haya presentado su libro y compartir todo su conocimiento. Así que muchas gracias Bueno, para gracias todos. a ustedes, ¿eh? Gracias. Muy bien.